Buenas tardes a todos. Vamos a cerrar la semana con la resolución de los casos clínicos. Les pido por favor que lean los temas, todos los temas, no lean, escuchen, sí, lean también, pero escuchen todas las clases. Entiendo que los casos clínicos ya los deben haber leído, ahora vamos a tratar de resolverlos, pero es importante para que realmente se integre el conocimiento y ustedes saquen provecho de estos casos clínicos y sirvan estos casos clínicos para contextualizar todo lo que se dijo en las clases, es que las escuchen primero, de manera que ese es el consejo firme que les doy antes de ir a la resolución. Vamos a empezar por el primer caso clínico, los voy a leer. Juana, de 18 años, asiste a la consulta por astenia, dinamia, de varias semanas de evolución, es italiana pero reside en la Argentina desde pequeña y refiere vivir haciendo régimen en un intento por adelgazar. No tiene antecedentes clínicos de importancia, pero dice que hace una semana realizó una consulta al ginecólogo por polimenorrea y alteraciones del ciclo menstrual. El ginecólogo le indicó anticonceptivos orales y le solicitó análisis de sangre que traía ahora a la consulta. El examen físico es normal y en el hemograma se observa 33 de hematocrito, glóbulos rojos 4.300.000, hemoglobina 10, 4.800 glóbulos blancos y 234.000 plaquetas. Vamos a tratar de resolver el caso siguiendo las preguntas, el orden de las preguntas para ponerle orden. En primer lugar, la pregunta es si tiene anemia o no tiene anemia, Juana. Efectivamente, Juana tiene anemia porque tiene una hemoglobina de menos de 12, y eso dijimos que define el diagnóstico de anemia. Ella tiene 10, tiene síntomas compatibles con, si bien también dijimos que los síntomas son específicos, tiene astenia y tiene adinamia, de manera que eso podría corresponderse con este nivel de hemoglobina bajo que ella tiene. Siguiendo la clasificación morfológica de la que yo les hablé y que sirve para guiarse sobre las posibles causas, lo primero que uno tendría que ver es qué tipo de anemia tiene. Entonces habría que hacer el cálculo de cuál es el volumen corpuscular para ubicarla en las categorías que yo ya les describí: microcítica, normocítica o macrocítica. Para hacer el cálculo de volumen corpuscular medio, también les dije que en general en los hemogramas viene informado, pero puede pasar que un hemograma no lo tenga, así que ustedes tienen que saber cómo hacer ese cálculo. Y la fórmula era bastante sencilla, era dividir el hematocrito sobre las dos primeras cifras del recuento globular. Quiere decir que en este caso habría que dividir 33 dividido 43 y multiplicar por 100. Si ustedes hacen esa cuenta, el volumen corpuscular les da 76, quiere decir que ya podríamos decir que la anemia que tiene Juan es una anemia microcítica. Si recuerdan las causas de anemia microcítica, a la cabeza estaba la anemia ferropénica, de manera que, teniendo en cuenta los antecedentes de la paciente y el hecho del antecedente que se rescata de la polimenorrea, es decir, las menstruaciones abundantes y duraderas, seguramente esa podría ser la causa que justificaría en una mujer joven sin otros antecedentes la posibilidad de una anemia ferropénica. Esa podría ser una de las causas. La pregunta que les hago yo es si podría tener alguna otra causa esta anemia. Bueno, dijimos que dentro del diagnóstico diferencial de las anemias ferropénicas estaba la anemia por el rasgo talasémico, la talasemia menor. Esa sería otra posibilidad, se llama anemia del Mediterráneo, recordarán. Esta paciente en particular es italiana, entonces esa podría ser un diagnóstico diferencial de la anemia microcítica que presenta la paciente. Hay otro antecedente que es importante, que es el tema del régimen, vivir haciendo régimen. Habría que interrogar bien sobre la causa y ver si solamente esto tiene que ver con la menstruación o qué come la paciente, si come carne, si come productos que tienen hierro, porque eso podría colaborar a esa anemia ferropénica si esta fuera la causa. Entonces, tenemos como la posibilidad dos diagnósticos: o que sea una anemia ferropénica, que por prevalencia es la más común, y para lo cual existe el antecedente del sangrado menstrual y la posible dieta, y la otra posibilidad es que tenga un rasgo talasémico, tenga una talasemia menor. Entonces la pregunta es: ¿qué estudio complementario se pedirían ustedes para hacer el diagnóstico? Si tuvieran que pedir uno solo, habría que pedir la ferritina, porque la ferritina definitivamente, si estuviera baja, confirmaría la ferropenia y aquí se acaba el tema. Acuérdense que hay una dinámica y hay una progresión. Esta paciente que ya tiene hemoglobina baja
y microcitosis seguramente van a estar alterados todos los parámetros, pero si ustedes quisieran pedir los parámetros del hierro, tendrían que pedir entonces, en una segunda instancia, ferremia, que va a estar baja, transferrina, que va a estar alta, la saturación, que seguramente va a estar baja, y como les dije antes, la ferritina, que definitivamente va a estar baja. ¿Qué otro, si estos datos se dieran de esta manera, estaría confirmado el diagnóstico de anemia ferropénica? ¿Qué otro elemento podría ser de utilidad? El AD o el RW, ¿se acuerdan que les mencioné? El rango de distribución del tamaño de los eritrocitos, indicador de anisocitosis. ¿Cómo estaría en esta paciente si tuviera efectivamente una anemia ferropénica? Estaría alto, indicando anisocitosis. Acuérdense, RW o AD. Si la paciente, por el contrario, tuviera una talasemia, seguramente ustedes encontrarían todos los valores normales, incluida la ferritina, y un AD, un RW normal. En el primer caso, si tuviera una anemia ferropénica, bueno, el ginecólogo ya le dio anticonceptivos intentando regularizar su ciclo menstrual, habría que estar atento a esto, y desde luego habría que hablar sobre la dieta si la paciente no come carne. De todas maneras, tienen que saber ustedes, aunque no es la terapéutica lo que tienen que aprender ahora, que cuando un paciente está con este grado de anemia, definitivamente hay que darle hierro, no va a alcanzar con arreglar la dieta ni con arreglar el ciclo menstrual. Si la paciente lo que tuviera es un rasgo talasémico, acuérdense que esta paciente era italiana, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que pedir una electroforesis de la hemoglobina, un estudio electroforético de la hemoglobina, y esto podrá detectar la presencia de una talasemia, una alteración en los valores de las hemoglobinas, y esto va a confirmar el diagnóstico. Acuérdense que la beta-talasemia es la anemia, el rasgo talasémico más común en nuestro medio, y específicamente en la gente que es oriunda de la zona del Mediterráneo. Si no se confirma a través de un estudio de electroforesis de la hemoglobina, se pueden pedir estudios moleculares específicos que sí o sí van a hacer el diagnóstico. Quedó entonces completado este tema. Lo más probable es que esta paciente tuviera una anemia ferropénica. Vamos a pasar al segundo caso. Esta paciente es Matilde, 75 años, consulta, esperen porque me está tapando acá, palidez, astenia y dolor lumbar de 3 meses de evolución que llegaron a dificultarle la marcha. Toma omeprazol por una gastritis crónica y alprazolam para dormir. En las últimas semanas ha abusado de los antiinflamatorios no esteroides por su lumbalgia, y desde la menopausia a los 49 años dejó de concurrir al ginecólogo. Su gastroenterólogo, único médico que la asiste con regularidad, le había solicitado análisis de sangre, y ante el hallazgo de un hematocrito bajo le aconsejó realizar una fibroendoscopía digestiva alta y le habló de la necesidad de una transfusión. Matilde, con buen criterio, decidió consultar primero a su médico clínico. El examen físico presenta como datos positivos una tensión arterial de 160/95, o sea que está hipertensa, rectificación de la lordosis lumbar con limitación de los movimientos y dolor a la compresión de varias apófisis espinosas. Acuérdense que la paciente tenía dolor lumbar de varios meses de evolución que inclusive le dificultaron la marcha, y eso justificó la toma importante de antiinflamatorios. Usted revisa los análisis de laboratorio y observa hematocrito 28, glóbulos rojos 3.200.000, tiene 9 de hemoglobina, una eritrosedimentación muy elevada, 120 milímetros en la primera hora, y una urea también elevada, de 75 miligramos por decilitro. Vamos a tratar de responder otra vez las preguntas. ¿Tiene anemia esta paciente? Efectivamente tiene anemia, tiene una hemoglobina de 9, una hemoglobina disminuida para una mujer, y siguiendo el mismo razonamiento que en el caso anterior, lo que tenemos que hacer es ver qué tipo de anemia tiene. Otra vez hacemos el mismo cálculo, si es que no vino informado, y hacemos 32, acuérdense, no, perdón, 28 dividido 32, es decir, hematocrito sobre las dos primeras cifras de recuento globular, y no me acuerdo bien ahora, pero da 80 y pico. Es decir, esta paciente tiene una anemia que es normocítica y probablemente sea normocrómica. De manera que entra dentro de la gran categoría de las anemias normocíticas y normocrómicas. Acuérdense que estas anemias podían deberse a dos grandes causas. Una era por destrucción o por pérdida. En este caso, la pérdida dijimos que
produce o síntomas de hipovolemia o anemia ferropénica. La destrucción son las anemias hemolíticas, y las que son más comunes, les dije que las anemias hemolíticas son raras, las que son más comunes son las anemias por ocupación medular. Las anemias por ocupación medular son las anemias A regenerativas, hipo o A regenerativas, de manera que lo primero que habría que pedir a esta paciente es un estudio de los reticulocitos para ver si efectivamente la paciente tiene capacidad de respuesta medular o no. El gastroenterólogo pensó de otra manera, el gastroenterólogo pensó como gastroenterólogo y asoció probablemente la ingesta de antiinflamatorios no esteroideos alta con una posible sangrado digestivo. Él no tuvo en cuenta las características de la anemia, y él pensó en eso e inclusive habló de hacer una transfusión. Desde luego que no, que esta paciente no tiene ninguna indicación. Es probable que esta anemia lleve tiempo. Fíjense que la paciente está pálida, pero se queja de dolor lumbar, y en realidad seguramente el hecho de que la anemia sea crónica ha hecho que ella se acostumbró y no le da grandes síntomas. Sin embargo, tiene otros hallazgos que son importantes y que ustedes los tienen que tener en cuenta. En primer lugar, tiene una eritrosedimentación muy acelerada. Acuérdense que la eritrosedimentación muy acelerada responde a pocas patologías, en general inmunológicas, a veces neoplásicas. Se dice que las vasculitis pueden producir, esta paciente no tiene un cuadro clínico compatible con vasculitis, pero uno debiera seguir el estudio de su anemia y pensar cuál puede ser el problema si esta paciente tuviera una posible ocupación medular. Entonces, siguiendo con el estudio complementario, pedimos unos reticulocitos, los reticulocitos dan bajos, uno inmediatamente piensa que con reticulocitos bajos y una anemia normocítica normocrómica en una mujer de 75 años, inmediatamente piensa en la ocupación medular. Acuérdense, las anemias por ocupación medular se llamaban anemias mielotísicas, y respondían a infiltración tumoral y podían corresponder a ocupación medular por una neoplasia linfoide o por un mieloma. Por ejemplo, en esta paciente, teniendo en cuenta la eritrosedimentación muy acelerada, uno podría pensar que podría tener la paciente un mieloma o una ocupación medular. Tengan en cuenta el dato de que la paciente tiene dolor lumbar, es decir, puede haber, siguiendo el razonamiento, no podemos sacar conclusiones, podría ser que esta paciente, que hace mucho tiempo que no va al ginecólogo, tuviera, por ejemplo, un carcinoma de mama con metástasis en la columna, y la causa de la infiltración de la médula fuera un carcinoma de mama. No podemos concretar cuál es el diagnóstico, si es un mieloma, si es una ocupación medular por metástasis de un carcinoma. Lo que tiene que quedar claro es que frente a este caso, lo que hay que hacer es un estudio de la médula, seguramente. Y el estudio de la médula nos va a corroborar cuál es el diagnóstico probable. En este caso era un mieloma lo que tenía la paciente, de manera que con eso se hizo el diagnóstico. Tal vez alguno de ustedes haya pensado, porque la paciente tenía una urea alta de 75, que es un valor elevado, que esta anemia podía corresponder simplemente a una anemia de la insuficiencia renal. Bueno, difícilmente los valores de urea, acuérdense que la urea y la creatinina aumentan con la edad, de manera que en una mujer de 75 años tener una urea de 75 no justifica un grado de insuficiencia renal suficiente como para llegar a tener una anemia tan importante. Y tampoco explicaría eso la eritrosedimentación de 120 milímetros. Bueno, entonces quedamos que esta paciente probablemente el diagnóstico se corroboraría a través de un estudio de médula ósea, y en este caso lo que corroboró es la presencia de un mieloma. Muy bien. Vamos al siguiente caso clínico, si logro pasar la diapositiva. Mónica. Mónica, de 47 años, consulta por parestesias en los brazos y en las piernas de 2 semanas de evolución, a las que se agregaron en los últimos días debilidad en las piernas que le impiden realizar ejercicio físico que hacía en forma habitual. 4 meses antes había realizado una primera consulta por parestesias en los dedos de las manos,
y en ese momento le solicitaron análisis de laboratorio y una radiografía de columna cervical que fueron normales. Las parestesias se fueron espontáneamente en 3 semanas, y la paciente tiene como antecedentes hipotiroidismo desde los 25 años, depresión en los últimos años, está medicada con levotiroxina, 100 microgramos días, y sertralina, que es un antidepresivo. Su dieta incluye carne, productos lácteos, vegetales y granos, no fuma ni bebe alcohol, habitualmente camina varios kilómetros por día y anda en bicicleta, trabaja en una oficina, vive en la ciudad, en un departamento sin animales, su marido es sano y tiene 4 hijos sanos en edad escolar. Tiene un tío paterno con una anemia de causa desconocida, y en el examen físico se encuentra lúcida, orientada y en buen estado general, sin compromiso motor ni en los pares craneales, una tensión arterial normal y un peso y una estatura normales. Y en el examen físico neurológico presenta como dato de valor alteración de la sensibilidad vibratoria, es decir, hipopalestesia o apalestesia, y de la propiocepción. Seguramente esta paciente tendría ataxia. Y trae los nuevos datos de laboratorio con un hematocrito de 27,5, 2.420.000 glóbulos rojos por milímetro cúbico, una hemoglobina de 10,2, 3.200 glóbulos blancos, plaquetas de 288.000. Bueno, otra vez, ¿cómo interpreta el cuadro clínico de Mónica? Están relacionados los antecedentes con su enfermedad actual. Empecemos por el principio. Tiene anemia, Mónica, tiene anemia, tiene una hemoglobina de 10,2. Si volvemos a calcular el volumen corpuscular medio, dividimos el hematocrito 27,6 dividido 24, les va a dar 115, si mal no recuerdo, es decir, que esta paciente tiene una anemia macrocítica. Recuerdan ustedes que las anemias macrocíticas se dividen en 2 grandes grupos, las anemias megaloblásticas y las no megaloblásticas. De manera que, si uno quisiera iniciar rápidamente el estudio, lo primero que debiera ver es un frotis de sangre periférica. Probablemente, en el mismo hemograma, y de hecho aquí hay uno ya que está a la vista, la paciente pudiera tener, pudiera estar informado en el hemograma la presencia de rasgos megaloblásticos. Recordarán ustedes las macroplaquetas, los macrovalocitos, fundamentalmente los neutrófilos polisegmentados, y recuerden ustedes que las anemias macrocíticas megaloblásticas podían acompañarse de otras citopenias. En particular, esta paciente tiene 3.200 glóbulos blancos, es decir, no tiene estrictamente hablando una leucopenia, pero está ahí, está en el límite de la leucopenia. O sea que ese dato ya a ustedes los tiene que orientar sobre que muy probablemente la paciente tuviera una anemia macrocítica y que esta anemia sea megaloblástica. Acuérdense que cuanto más grande es el glóbulo rojo, más chances hay de que una anemia macrocítica sea megaloblástica. Esta paciente tiene algunos datos importantísimos en el examen físico que ustedes rápidamente los tienen que orientar hacia las causas posibles de una anemia macrocítica megaloblástica. Acuérdense que las dos más comunes eran el déficit de vitamina B12 y el de ácido fólico. Y en esta paciente particular, porque tiene trastornos neurológicos, que son los que ponen el sello al diagnóstico, la alteración de la sensibilidad vibratoria, es decir, tiene una polineuropatía, con alteración de la propiocepción, y esto ustedes inmediatamente los tienen que hacer sospechar de que tenga déficit de vitamina B12. Si recuerdan cuáles son las causas de déficit de vitamina B12, la más común de todas era el déficit de la absorción. Fíjense que esta paciente, podría ser que la paciente no comiera vitamina B12, pero en realidad ella dice que come carne, productos lácteos, vegetales, come de todo, tiene una dieta general. De manera que no podríamos achacarle el problema del déficit de vitamina B12 a la ingesta, porque tiene una dieta variada y general. De manera que uno debiera pensar que el problema puede estar en su estómago. Recordarán que les mencioné que la anemia, lo que se llama la anemia perniciosa, que es una enfermedad del intestino, del estómago, perdón, justificaría que esta paciente, a pesar de comer vitamina B12, por déficit de factor intrínseco, esta no pudiera absorberse en el ilion terminal. De manera que, respondiendo a la tercera pregunta, ¿cuál es el órgano enfermo? Es el estómago. Los trastornos neurológicos se explican por el déficit de vitamina B12, y ¿puede estar relacionado el hipotiroidismo con su cuadro actual? Sí, definitivamente. La anemia perniciosa
es una enfermedad inmunológica y muchas veces aparece asociada a déficit de otras glándulas, en síndromes poliglandulares, en esta paciente el hipotiroidismo, que también es autoinmune, puede tener que ver, y también el hecho de que tenga un familiar con una anemia es otro dato que puede ayudar a confirmar el diagnóstico. Dice, ¿puede un médico clínico hacer el seguimiento de esta paciente? Sí, en realidad primero deberíamos confirmarlo. ¿Y cómo se confirma el diagnóstico de que esta paciente efectivamente tiene una anemia perniciosa por déficit de vitamina B12? Lo primero que hay que hacer es pedirle una determinación de vitamina B12. Acuérdense que hay que pedir siempre también de ácido fólico. En este caso seguramente el ácido fólico va a dar normal y la vitamina B12 va a dar baja. Esta paciente puede tener aumento de la homocisteína también, que es un dato que apoya el diagnóstico. Y se pueden pedir, en este caso en particular, anticuerpos anticélulas parietales y antifactor intrínseco que pueden estar presentes. Su ausencia no descartaría el diagnóstico, pero si estuvieran presentes apoyarían aún más. Si tuviéramos que confirmar el diagnóstico, hay que hacer una fibroendoscopía digestiva alta, y eso va a confirmar la gastritis atrófica, que es el rasgo característico de este paciente. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera tratado a esta paciente, si no se hubiera hecho el diagnóstico? Bueno, muy probablemente los síntomas neurológicos hubieran empeorado. Recuerden el dato fundamental de que a veces, si se dejan avanzar los síntomas neurológicos, esto puede ser irreversible o dejar algún tipo de secuela. Así que es muy importante no solamente confirmar el diagnóstico, sino implementar la terapéutica específica. Como ustedes comprenderán, no va a ser darle vitamina B12 por vía oral, porque no la va a absorber. Estos pacientes requieren la aplicación de vitamina B12 por vía parenteral. Muy bien, queda confirmado entonces este caso clínico. Pasamos al siguiente. En este caso se trata de un joven, Rodrigo, de 24 años, consulta por fiebre y odinofagia, de 10 días de evolución, cuenta que hace una semana fue evaluado en la guardia por los mismos síntomas y le diagnosticaron una amigdalitis pultácea. Le indicaron acitromicina 500 miligramos durante 5 días, pero ante la persistencia de los síntomas decidió realizar otra consulta. Se siente cansado y refiere que han aparecido bultos en el cuello. Esos bultos en el cuello el paciente no sabe qué son, pero seguramente deben ser adenomegalias. Y en el examen físico usted observa amígdalas hipertróficas, congestivas y con exudado fibrinoso. Palpa adenopatías dolorosas, su ángulo maxilar derecha, acá, en la cadena lateral del cuello, de los dos lados, en la ingle y en la axila izquierdas. En decúbito intermedio lateral derecho, impresiona palparse el polo del vaso. El resto del examen físico es normal, se solicita un hemograma que muestra hematocrito 44%, glóbulos rojos 4.500.000, hemoglobina 13,2, glóbulos blancos 3.000, plaquetas 250.000. Bueno, ¿qué síndrome clínico tiene este paciente? Dejamos la anemia. Esta paciente no tiene anemia, tiene una hemoglobina normal, lo que tiene es leucopenia y tiene un síndrome de poliadenomegalias. Es decir, tiene uno o más ganglios en dos o más grupos ganglionares. Fíjese que tiene su ángulo maxilar en la cadera lateral del cuello, pero tiene en las ingles y en las axilas, es decir, tiene un síndrome de poliadenopatía. Si recuerdan el síndrome de poliadenopatías, yo se los clasifiqué en dos grupos. Uno era los que tenían un síndrome mononucleósico y otros los que tenían sin evidencias de diagnóstico clínico, sin evidencias de presunción clínica. Este paciente tiene de manera característica varios elementos que confirman el diagnóstico de un síndrome mononucleósico. Tiene las poliadenomegalias, tiene la amigdalitis, tiene el vaso, tiene esplenomegalia probablemente, un vaso palpable, de manera que muy probablemente tenga un síndrome mononucleósico. Como suele suceder, muchas veces el diagnóstico se confunde y el paciente, cuando lo que tiene es una odinofagia, si el médico que ve a un paciente con una amigdalitis no lo revisa entero, no le busca ganglio por todos lados,
puede cometerse este error, y de hecho esto pasa frecuentemente, y al paciente le dan un antibiótico, pensando que lo que tiene es una faringitis estreptocócica, y en realidad este paciente lo que tiene es seguramente una mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr, y entonces lo que hay que hacer es, no hay que cambiarle el antibiótico, sino que lo que hay que hacer es pedirle serología específica. ¿Qué dato surge del hemograma? Bueno, el paciente tiene 3.000 glóbulos blancos. ¿Qué sería importante ver acá? El criterio morfológico, que es la presencia de linfomonocitosis, es decir, más de 50% de linfomonocitos y un 10%, como se suele ver, de linfocitos atípicos, las llamadas células de Downey. Si apareciera la leucocitosis, perdón, la leucopenia, pero con linfomonocitosis, prácticamente el diagnóstico, y con linfocitos activados o células atípicas, prácticamente el diagnóstico estaría confirmado. De manera que, como aprendizaje, siempre que vean un paciente con una amigdalitis y que tenga ganglios, busquen que no tenga ganglios en otro lado y que no tenga un vaso palpable, busquen que no tenga un exantema, porque todo esto podría estar indicando la presencia de una mononucleosis. ¿Qué estudio hay que pedirle? Bueno, hay que pedirle serología para Epstein-Barr. Se puede pedir un monotest o se puede pedir antígenos contra la cápside viral, y con eso ustedes confirmarían el diagnóstico. Acuérdense que el síndrome mononucleósico puede ser también forma de presentación de otros virus, entre ellos el citomegalovirus, y específicamente deben recordar siempre el HIV, porque la prima infección por HIV muchas veces se presenta como un síndrome mononucleósico, podría ser exactamente este mismo paciente, de manera que tienen que tenerlo muy presente. Por prevalencia seguramente es más común la mononucleosis, pero tienen que tener en cuenta los otros síndromes mononucleósicos. Muy bien, vamos al siguiente caso clínico. Este es un hombre, Carlos, que no tiene antecedentes de importancia, pero concurre a la consulta del dermatólogo porque tiene un prurito intenso de 3 semanas de evolución. Refiere que el prurito es continuo durante todo el día, pero su intensidad aumenta por la noche. También está acompañado por sudoración nocturna leve, y en el examen dermatológico tiene signos de escoriación cutánea en los muslos, porque se rasca en los brazos y en la espalda, piel seca, desaparición de vello en las áreas de rascado. El dermatólogo interpretó el cuadro como una alergia cutánea y le dio antihistamínicos y corticoides tópicos. El paciente probablemente no haya mejorado, pero 2 semanas más tarde tiene los mismos síntomas, y además, mientras se estaba afeitando, nota una tumoración indolora en la región lateral del cuello. Bueno, ¿qué cuadro clínico tiene este paciente? Bueno, el dermatólogo que lo vio la primera vez interpretó, de hecho, el paciente se quejaba de prurito, pero el dermatólogo minimizó que el paciente tenía otros síntomas, porque el paciente decía también que tenía sudoración nocturna, y eso tiene que hacer pensar estos síntomas sistémicos. Habría que indagar si el paciente no ha perdido peso, si el paciente no tuvo fiebre, porque eso podría estar indicando la posibilidad de que el paciente tuviera un linfoma. Entonces, el paciente 2 semanas más tarde dice que le apareció una tumoración lateral en el cuello. Ahora que el paciente viene a verlos a ustedes con una tumoración lateral en el cuello, ¿a ustedes en qué cuadro clínico lo pondrían a este paciente? En un paciente con con una adenopatía localizada o regional en el cuello. Desde luego que lo que habría que hacer es buscar la puerta de entrada. Si este paciente no tuviera ninguna puerta de entrada, es decir, ninguna lesión en la bucofaringe, ninguna lesión en la piel, uno debiera sospechar de que el paciente tiene adenopatía localizada o regional sin puerta de entrada. Recordarán ustedes que estos pacientes, las 3 causas más comunes de las adenopatías localizadas y regionales sin puerta de entrada eran los linfomas, las metástasis y los carcinomas, y la tuberculosis. Este paciente tiene sudoración nocturna, podría tener una tuberculosis, de manera que, ¿qué es lo que hay que hacer con este paciente? Básicamente, hacer un estudio general, hay que pedir estudios generales, hay que pedir una placa de tórax, hay que pedir un hemograma, y fundamentalmente lo que va a haber que hacer es estudiar
esa tumoración indolora en la región lateral del cuello. Y es muy probable que este paciente tenga un linfoma, y eso justificaría la sudoración nocturna, sobre todo si además tuvo pérdida de peso. Eso explicaría también el prurito, son los síntomas B, y probablemente a través de este estudio ustedes corroborarían el diagnóstico. ¿Cómo sería ese ganglio? Bueno, es probable que ese ganglio tenga las características, acuérdense de que yo les mencioné, de ser duro, duro-elástico, puede ser que esté adherido, es grande, generalmente es indoloro, porque es una adenopatía de crecimiento lento, el paciente no lo había notado hasta un día que se dio cuenta, y lo más probable es que el paciente tenga un linfoma. La manera de corroborar el diagnóstico es a través de la exéresis ganglionar y el estudio de anatomía patológica de ese ganglio. Quiero entonces que lo recuerden: adenopatía localizada, causas más comunes, linfomas, podría ser la metástasis de un carcinoma, pero es un individuo joven, podría ser también una tuberculosis, y eso podría aparecer también en la biopsia, si tuviera una tuberculosis ganglionar únicamente. Si tuviera eh, imágenes en los pulmones, en este caso no habría que hacer una biopsia de la adenopatía. Pero en este caso, insisto, lo más probable es que se trate de un linfoma. Vamos al último caso. Daniel, de 65 años, tiene antecedentes de hipertensión arterial de larga data, medicado con 10 miligramos de enalapril, concurre a la consulta anual de rutina con su médico clínico, se encuentra asintomático y su examen físico es normal, y trae análisis laboratorios que son todos normales, excepto el hemograma que informa 43 de hematocrito, 4.500.000 glóbulos rojos, 13 de hemoglobina, y tiene 17.000 glóbulos blancos, es decir, este paciente tiene leucocitosis, como único hallazgo, leucocitosis. Y si se fijan en la fórmula, en el recuento diferencial, este paciente tiene 50% de neutrófilos, 40% de linfocitos. Quiere decir que tiene alrededor de 7.000 linfocitos. Quiere decir que tiene una linfocitosis relativa y absoluta, leucocitosis con linfocitosis. Acuérdense que este hallazgo es un dato que puede corresponder a una de las neoplasias hematológicas más comunes, que es la leucemia linfática crónica. De manera que eso es lo primero que uno debiera pensar. Este paciente podría tener una leucocitosis asociada al enalapril, es otra posibilidad. Pero por la edad, porque no tiene ningún otro antecedente y porque tiene este único hallazgo, muchas veces esta es el único dato que surge. ¿Qué podría haber tenido en el examen físico este paciente? Que parece que no lo tiene porque dice que el examen físico es normal. Este paciente podría haber tenido adenopatías, no las tiene, podría haber tenido esplenomegalia, que tampoco la tiene, es decir, que es muy probable que si este paciente tuviera una leucemia linfática crónica, estuviera en los estadios iniciales. Y la manera, ¿cómo se confirma el diagnóstico en este paciente? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer un hemograma y hay que hacer una citometría de flujo para ver la clonalidad de los linfocitos y con eso corroborar el diagnóstico. En estos casos casi siempre hay que hacer también un estudio de la médula ósea y con eso el diagnóstico está confirmado. Es muy probable que, hablando un poco de la terapéutica, en este paciente que no tiene, fíjense que no tiene anemia, no tiene plaquetopenia, no tiene ganglios, no tiene vaso, probablemente no haya gran compromiso de la médula, y este paciente de 65 años, lo único que haya que hacer es seguirlo una vez que esté confirmado el diagnóstico de su leucemia linfática crónica, que insisto, este diagnóstico lo va a hacer el hematólogo, con estudios específicos que hacen los hematólogos o el hemato-oncólogo. Bueno, con esto terminamos. Vimos un poco casos clínicos de todo. Espero que hayan aprendido bastante. Repasen, vuelvan a escuchar las clases, vuelvan a leer los casos clínicos y cualquier duda que tengan, me consultan. Les mando un saludo y que termine bien el día.